Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Si yo le dijera a usted que puedo predecir el futuro, lo razonable sería que usted me pidiera una prueba de ello. ¿Cuál es la prueba de que uno es capaz de predecir el futuro? Pues predecirlo, ¿no? Si yo dijera, por ejemplo, que el 3 de agosto a las 20 horas UTC, hora universal coordinada, el barco pesquero Nigiri de Salmón Maru se va a hundir en el mar de Japón, coordenadas 38.401.584, 138.863.050, debido a un choque con una mina que está flotando por allí desde la Segunda Guerra Mundial, sería muy fácil comprobar mis capacidades proféticas. Va uno a esa hora, a esas coordenadas, al norte de la atareada ciudad de Niigata, en Japón, y ve si el Nigiri de Salmón Maru choca con la mina y se hunde. Si lo hace, quedan solo dos opciones: o yo puedo ver el futuro, o hice algo para hundir el barco. Puede usted estar seguro de que la Interpol y las autoridades japonesas sospecharían de lo segundo antes que de lo primero. Pero bueno, espere. Si lo que yo predigo es una tragedia, y la predigo con suficiente tiempo, es posible evitar la tragedia, ¿no? Supongamos que los marineros del Nigiri de Salmón Maru son informados de mi predicción y el 2 de agosto cambian de rumbo y están a sus buenas 100 millas marinas de las coordenadas que yo di. La tragedia se habría evitado. Pero entonces resultaría que yo, en realidad, no predije el futuro, porque lo que yo dije que iba a ocurrir, pues no ocurrió. Sería yo un mal profeta. Es decir, yo debí predecir que el Nigiri de Salmón Maru no se iba a hundir, que es una predicción bastante de morondanga. Pero vamos a ver. ¿Por qué es una predicción de morondanga? Bueno, porque juega con las probabilidades. Si yo estoy en el desierto del Sáhara y predigo que mañana no va a llover, y hago esta predicción todos los días, voy a acertar la mayoría de los días, pero no voy a impresionar a nadie con mis dotes proféticas ni mi capacidad meteorológica. Para que una predicción tenga cierto valor, debe referirse a un suceso desusado, con alta improbabilidad matemática y cuyo acontecer no pueda ser previsto por medios normales. Predecir lo obvio no es predecir, es jugar a lo seguro, y un verdadero adivino no puede darse ese lujo. O tal vez sí. Para evitarse todos estos vericuetos, donde la gente puede ponerse pesada con las preguntas y exigiendo pruebas y analizando probabilidades, históricamente los augures han echado mano de un truco que a últimas fechas ya no tiene tanto éxito, pero que fue durante milenios la clave para echarse al bolsillo unos cuartos ajenos, fingiendo capacidad de conocer hechos futuros que nadie más podría saber: la ambigüedad y la oscuridad. Vamos a ajustar mi profecía original al sistema de criptología de los agoreros del pasado. En vez de decir qué barco se va a hundir, a qué hora, dónde y por qué, podría en cambio decir yo: campanadas más de 2, una presencia en el agua, con monarcas sucesivos llanto y saciados cementerios. Esta cuartetita se podría interpretar con todo descaro como mi predicción del hundimiento del Nigiri de Salmón Maru, o mi predicción del desastre del Titanic, o de la ruptura de la presa de Banqiao que dejó cientos de miles de muertos, o del desastre de Fukushima, sin contar el hundimiento de la Armada Invencible, el hundimiento del Bismarck, la muerte por ahogamiento en un río de Federico Barbarroja, sacro emperador romano, e incluso la muerte de la actriz Natalie Wood, entre otros miles de acontecimientos. Si no le da a uno por la poesía, siempre puede soltar vaguedades sin gracia pero interesantes, como: una figura de la política mundial sufrirá un diagnóstico de cáncer, o bien estallará un conflicto bélico en el tercer mundo, o habrá una gran sorpresa en el fútbol europeo, con lo que tiene garantizadas notas periodísticas el día que lanza su predicción y el día en que aparentemente se cumple, cuando Messi se va al Paris Saint-Germain, o el día que el Tuilla le empata al Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Lo que sea, pues. El truco final es acompañar varias de estas afirmaciones vagas, oscuras y crípticas con algunas profecías muy específicas. Esto, sin embargo, tiene un peligro. Por ejemplo, un famoso estafador mexicano que lleva décadas en el negocio, Antonio Vázquez Alba, y que se hace llamar el Brujo Mayor en un arranque de tremenda y arrolladora humildad, se pasó años prediciendo la muerte de Fidel Castro y finalmente, harto de hacer el ridículo, en 2016 predijo que Castro no moriría. Empezamos por Fidel. Él sigue viviendo
lo mantienen de una manera extraordinaria médicamente y además el hombre tiene mucha energía y muchas ganas de vivir por su Cuba. Así que él sigue bien. Castro murió en 2016, por supuesto, o por dar la lata. Pero lo maravilloso es que supuestos agoreros como este caradura pueden meter la pata hasta el lóbulo de la oreja y no pasa nada. Como cuando este mismo año predijo que Trump no alcanzaría la presidencia de los Estados Unidos, que Nicolás Maduro caería de la presidencia venezolana y que el narcotraficante El Chapo Guzmán moriría. Nada de lo cual ocurrió. De todos modos, cada año este personaje sigue haciendo su rueda de prensa y los medios van e informan de sus enormes predicciones, como en 2020, cuando predijo que Trump ahora sí se iba a reelegir. Equivocarse en 1000 cosas y acertar en una basta para que los sinceros y entregados creyentes se den por satisfechos y sigan atendiendo a los brujos y visitando su tienda para dejar allí sus honradamente ganados dineros. Este y todos los profetas, adivinadores, pronosticadores, augures, pitonizos y demás fauna que embauca al personal diciendo que puede ver el futuro, tienen como ejemplo a uno de los más exitosos charlatanes de la historia. Me refiero, por supuesto, a Michel de Nostredame o Nostradamus, el profeta sin profecías. Michel de Nostredame nació a fines de diciembre de 1503, no queda claro si el 14 o el 21, en Saint-Rémy-de-Provence, uno de los 9 hijos de su madre Reynière de Saint-Rémy y su padre Jaume de Nostredame, acaudalado comerciante y notario. Se sabe poco de su niñez, pero eso nunca ha sido obstáculo para que los entusiastas de lo esotérico y el embuste organizado lo llenen de elogios y de inventos. Las biografías perpetradas por sus fans no dudan en decir que era un niño muy inteligente, que le fue muy bien en la escuela, si es que fue a la escuela, que era muy contemplativo y que su abuelo le enseñó astrología. En ese tenor también podían haber dicho que era ala pivot de los Chicago Bulls, cantante de ópera, samurái bajo el shogun Oda Nobunaga, inventor de lavaplatos accionados con cabras, o cualquier otra cosa que se les ocurriera, porque de esas fantasías hay tan pocos datos o indicios como de todas las infancias que le inventan a Nostradamus, es decir, ninguno. Como niño rico que era, eso sí se sabe, fue instruido en lenguas clásicas, hebreo y matemáticas, y a los 14 años entró a la Universidad de Aviñón para estudiar medicina. Un año después, sin embargo, tuvo que dejar la universidad por un brote de peste bubónica, regresando a estudiar, ahora en Montpellier, 4 años después, en 1522. 3 años después, recibió el permiso para practicar la medicina y latinizó su nombre, como era costumbre entre los académicos de la época. De Nostredame pasó a ser Nostradamus. Los vendedores de Nostradamuseses cuentan que Nostradamus practicaba la astrología a escondidas, pero los sacerdotes que llevaban la Universidad de Montpellier lo descubrieron y lo echaron. Algo que convertiría en muy extraño que en 1525 en esa universidad le dieran el título de médico. Pero como con las patrañas del brujo mayor, a nadie le importa. Es mucho más emocionante que Nostradamus haya sido perseguido por la iglesia y para contar esa milonga no hacen falta documentos. Los siguientes años Nostradamus los pasó tratando víctimas de la peste bubónica en Francia e Italia. Cuando se cuenta esto, los lectores se imaginan los horrores de la peste del siglo XIV que acabó con entre 1/3 y la mitad de la población europea. Pero esa gran peste ya había pasado cuando nació este personaje y durante el siglo XVI lo que hubo fue brotes menores, epidemias localizadas. Entre 1533 y 1575, fechas que coinciden con la práctica médica de Nostradamus, se produjeron 18 epidemias en Italia y varias menos en Francia. De modo que combatir la peste tampoco era su trabajo de tiempo completo, como parecería con el cuento. Otro mito que se va. Pero al parecer, cuando trató a víctimas de la peste, Nostradamus tuvo mejores resultados que sus colegas, probablemente debido a que recomendaba ciertas medidas higiénicas para los enfermos y la retirada de los cadáveres de las calles, lo que reducía los contagios y mejoraba muchísimo el panorama. ¿Acaso Nostradamus había visto en el futuro que la peste bubónica era provocada por la bacteria Yersinia pestis y había visto cómo Ignaz Semmelweis desarrollaba su hipótesis de la higiene en un hospital de Viena? Bueno, no. Nostradamus creía, como muchos en su época, que los aires pestilentes transmitían las enfermedades y los aromas agradables las combatían. Por eso otros médicos de la peste por esos mismos años usaban la icónica máscara con pico que rellenaban de hierbas aromáticas como lavanda para no contagiarse. La lavanda no servía, la mascarilla quizás sí les ahorró contagios.
Así que las medidas que parecen higiénicas de Don Michel eran simplemente la expresión de una creencia más. ¿Por qué? Todo hay que decirlo, en 1530 no había más que creencias para abastecer las alforjas de la población, en tanto que religión y que medicina. La ciencia daba sus primeros pasos, aunque en los terrenos de la astronomía y la zoología, muy lejos de la medicina que practicaban Michel y sus colegas, y que en realidad no era medicina. Y esto amerita un paréntesis de justicia. La medicina que practicaban Michel de Nostradamus y todos sus colegas del siglo XVI era tan válida y tan fiable como la astrología, porque era una colección de creencias provenientes del pasado sin ninguna confirmación en los hechos, sin ningún experimento, sin la verificación independiente que en el siglo siguiente, en el XVII, daría origen a la ciencia como la entendemos actualmente, como un método de obtener conocimientos, como el cuerpo de esos conocimientos y como una disciplina académica que nos enseña qué hacer con esos conocimientos y cómo obtenerlos. A la medicina que se practicaba entonces actualmente la llamaríamos curanderismo, sanación, incluso brujería, si consideramos que la medicina es la disciplina que, basada en las ciencias, aborda los problemas de salud. La medicina del siglo XVI no tenía nada que ver con la ciencia. Se basaba fundamentalmente en las creencias de Aelius Galenus o Claudius Galenus, conocido como Galeno, un filósofo y médico del siglo II del Imperio Romano. Galeno pensó que todas las enfermedades físicas y mentales eran producto de las fluctuaciones de los 4 líquidos o humores que se creía componían el cuerpo humano: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Estos 4 humores se correspondían además con los 4 elementos que desde los antiguos griegos se pensaba que componían todo el universo. Ni la complejidad del cuerpo humano ni la de la composición química del universo se sugerían siquiera en tiempos de Nostradamus. Su aproximación era enteramente supersticiosa, y así, por ejemplo, los médicos observaban y examinaban con detenimiento los desechos humanos, y algunos decían que podían ver en la orina de un paciente si éste había expulsado la vanidad que le corroía, o si sus excrementos indicaban por su color, textura y aroma que le sobraba sangre y había que sacarle un poco o un mucho. La medicina era la astrología del cuerpo humano. Apenas mientras Nostradamus aún vivía, un colega y compatriota suyo, Ambroise Paré, hizo algunas incursiones científicas, como en sus experimentos sobre la piedra bezoar como antídoto para el envenenamiento. Pero en general, la ignorancia, las creencias supersticiosas y cierta arrogancia dominaban las actividades de los médicos y los adivinos, y no era infrecuente que ambos oficios fueran practicados por el mismo individuo. Nostradamus, por tanto, usaba los procedimientos de su época para ambos propósitos y con resultados siempre impredecibles. Así, por ejemplo, sus tratamientos de la peste, tan exitosos, le ganaron el apoyo financiero de muchos ciudadanos de Provenza. Pero cuando en 1534 ya no pudo salvarle la vida a su propia esposa y a sus 2 hijos cuando padecieron la peste bubónica, esos mismos ciudadanos de su pueblo natal le dieron la espalda. En 1538 se dice Nostradamus hizo algún comentario desafortunado sobre una estatua de la Virgen María que llevó a que se le ordenara presentarse ante la Inquisición. Visto lo cual, astutamente huyó y se dedicó durante varios años a viajar por Italia, Grecia y Turquía, donde, por cierto, los entusiastas de su culto nos dicen que estudió un montón de doctrinas secretas y misteriosas, despertando sus poderes paranormales y su capacidad para predecir el futuro. Lo cual, de nuevo, es como decir que se embarcó de grumete en un ballenero o que aprendió a tirarse en paracaídas, porque de todo eso no hay ninguna prueba, ninguna evidencia, ningún dato, sin contar con que la Inquisición romana no fue establecida sino hasta 4 años después, en 1542, y en 1538 no había una Inquisición francesa que lo persiguiera. Pero que la realidad no te mate una buena historia. El Nostradamus ya de leyenda con poderes mágicos que se dice sin pruebas que predijo quién de un grupo de monjes sería papa y cosas así, de nuevo se había erigido como médico exitoso, o eso nos cuentan. Pero a partir de 1547 se puso a hacer profecías basado en su sistema astrológico, que muchos astrólogos decían que era inservible. Los sistemas de estos otros astrólogos también, pero bueno. Las leyendas hablan de que don Michel de Nostradamus se dedicaba a contemplar el agua con hierbas en un tazón de bronce para entrar en trance místico, se daba daños de pureza, ayunaba y empleaba otras formas más bien sigloveinteras para entrar en trance
y ver el futuro. Pero sus predicciones eran todas, o al menos eso decía él a contracorriente de sus actuales fans, producto de su lectura de los cielos, y el resto es Hollywood. Nostradamus utilizaba la astrología y creía que si las posiciones de los planetas y estrellas de un futuro dado eran iguales a las que hubo en un momento del pasado, los acontecimientos se repetirían. Es decir, predecía el futuro analizando el pasado de la posición de los cuerpos celestes, cosa que ni la mayoría de los astrólogos de su época consideraban un buen método. Por cierto, herido en su orgullo ante el ataque de los astrólogos, Nostradamus los atacó en una de sus profecías. Como algunas de sus profecías se cumplían, cosa que siempre se puede lograr si son vagas e imprecisas y si uno hace muchísimas, fue llevado a la corte de Catalina de Médicis para predecir el futuro de sus hijos, asunto en el que fracasó estrepitosamente. En 1555 finalmente publicó el primer tomo de sus profecías, que presentaba en forma de cuartetas agrupadas en conjuntos de 100, a los que llamó centurias. El éxito editorial de Michel de Nostradamus fue enorme y 3 años después lanzó una segunda edición corregida y aumentada, porque al parecer el futuro había cambiado un tanto en esos 3 años. Como fuere, Nostradamus siguió la tradición de los pitonizos de A. No predecir casi ninguna cosa buena y B. No predecir acontecimientos pequeños. Así que lo que queda en el reino de las cuartetas de Nostradamus es el de las tragedias, guerras, peste, inundaciones, invasiones, sequías, batallas, reyes convertidos en picadillo y otros desastres varios casi al nivel de Juego de Tronos. Pese a lo mucho que se habla de su milagrosa habilidad como médico, Nostradamus pasó la vida adulta con artritis y gota que se le convirtieron en dolorosos edemas y le provocaron una grave insuficiencia cardíaca. Murió finalmente de estas dolencias el 2 de julio de 1566 como última metida de pata, pues al parecer había predicho que se moriría en noviembre de 1567. Entraron en escena entonces los listos. La última edición de las profecías de Nostradamus, que más o menos podría ser fiel a lo que dijo él, se hizo después de su muerte en 1568 con 9 grupos de 100 cuartetas y uno de 42, lo cual no explica que luego aparecieran otras cuartetas muy a modo. Copiar el estilo de Don Michel no era difícil, simplemente había que ser vago e impreciso, y actualmente hay hasta 3.000 y 4.000 cuartetas. Por ejemplo, esta es una de sus profecías más celebradas. El joven león vencerá al viejo en el campo de combate en una sola batalla, le atravesará los ojos a través de una jaula dorada, 2 heridas hechas una, luego muere una muerte cruel. Resulta que en 1559, durante una justa amistosa de estos torneos comunes y corrientes desde el medievo en Europa, Enrique II de Inglaterra, consorte de Catalina de Médicis, fue herido en un ojo por las astillas de lanza de un contrario y murió. ¿Se cumplía entonces la profecía? Solo si tenemos muchos deseos de que así sea, porque el adversario no era un león joven, ni estaban en un campo de combate ni en una batalla, sino en un torneo entretenido como puede ser hoy un partido de fútbol entre solteros y casados. Y no le atravesó los ojos, sino que le hirió uno. Y eso sin contar con que en ningún lado se dice que la profecía se refiriera a Enrique II. Pero se puede interpretar así, y eso es lo que han hecho a lo largo de los siglos los entusiastas de Nostradamus. Mientras que éste muy probablemente creía sinceramente que sus análisis astrológicos le iban a dar datos reales sobre el futuro, del mismo modo en que creía que los buenos aires iban a alejar la enfermedad, muchos seguidores desde entonces, incapaces de ganarse la vida honradamente, se dedican a hacer algo especialmente maravilloso con las cuartetas de Nostradamus: predecir el pasado. Predecir el pasado e inventárselo, porque la cuarteta del joven león que pone tan en éxtasis a los nostradamusófilos y que sacan en todos los libros y en todos los programas de televisión, resulta que no aparece en ninguna edición de las profecías sino hasta 1614, 55 años después de la muerte de Enrique II y 48 después de la muerte de Nostradamus. Además, con el mito de su expulsión de la universidad por los sacerdotes y su persecución por una inquisición inexistente, para los fieles es fácil justificar que Nostradamus escribió sus profecías crípticamente para eludir a la Iglesia, lo cual nos deja con la pregunta, entonces, ¿para qué eran las profecías si no eran claras, si no se entendían de qué le servían a nadie? Aparte de para vender libros.
El punto es que entonces cada uno de los vividores de Nostradamus nos ofrece las interpretaciones correctas de las cuartetas del vidente francés, siempre referidas a lo que ya pasó. Es decir, los autoproclamados expertos en Nostradamus suelen tomar un hecho actual, digamos en su momento el ataque a las Torres Gemelas, o actualmente la guerra en Ucrania o el meneo de las criptomonedas, y buscan una cuarteta que más o menos puede que quizás tal vez con un poco de buena voluntad se pudiera interpretar lejanamente como una predicción de este hecho, y entonces llaman a la prensa y dicen Nostradamus predijo el Bitcoin y sonríen satisfechos como un ratón encima de un queso. Casi ninguna de las 942 cuartetas con profecías tiene fecha de cuándo va a ocurrir, así que el surgimiento de un príncipe brutal se puede atribuir igual a Iván el Terrible que a Hitler, Stalin, Mao, Milosevic, Saddam Hussein, Pinochet o cualquiera que a usted le dé la gana. Y la muerte de un príncipe puede ser el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo o el de John F. Kennedy y, si me apura mucho, el de John Lennon. En esos casos se ha invocado la cuarteta que dice: el gran rayo cae de día, mal y predicho portador postulario. Siguiente presagio cae de noche. Conflicto en Reims, Londres, Etrusca babilónica. ¿What? Pues así todo. Absolutamente todo lo que tiene que ver con Michel de Nostradamus. Pregúntese usted qué puede significar la siguiente cuarteta. 5:40 grados el cielo arderá. Fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante gran llama esparcida saltará cuando se quiera a los normandos probar. Pues se ha propuesto como la profecía de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el ataque a las Torres Gemelas, el gran incendio de Londres y lo que usted quiera. Fundamentalmente tiene que hacer a un lado lo de los normandos que nadie sabe bien cómo meter. Pero es lo que usted quiera. Y para remate, las traducciones que se han hecho al inglés o al español y que son las que nos venden a nosotros son malísimas y dicen los expertos en lingüística, generalmente realizadas por gente que quizás sabe algo de francés actual, pero ciertamente no sabe de francés del siglo XVI, que no es lo mismo, y hechas también a partir de ediciones posteriores a la muerte del profeta, donde ya metieron mano otros de sus fans, como en el caso de la espuria cuarteta sobre Enrique II, o alguna que salió también cuando las Torres Gemelas. Los expertos que han analizado las profecías de Nostradamus con seriedad y sin ganas de vender milongas, consideran que se basó no solo en hechos del pasado, por la posición de los objetos celestes, sino en otras profecías populares de la época, las Mirabilis Liber, una compilación de profecías de santos cristianos que se imprimió en Francia en 1522 y data más o menos del año 1000 con añadidos, así como echó mano de algunas profecías bíblicas, lo cual es bastante más creíble que suponer que Nostradamus podía ver el futuro. Nostradamus sigue siendo un gancho poderosísimo del clickbait. Basta que ponga usted en el título "Predijo Nostradamus tal cosa" y tendrá atención y a creyentes entusiastas y muchas visitas, lo cual espero que ocurra también con este video. Pero en realidad, a esta pregunta, ¿predijo Nostradamus tal cosa?, siempre se puede responder no. Nostradamus no predijo nada, nunca, como no lo hicieron ninguno de los demás profetas, videntes y demás augures que han pisado la tierra. Que la gente creyera que el futuro estaba escrito en las estrellas es comprensible. La ignorancia, la incertidumbre y la brutalidad de esos tiempos justificaría la búsqueda de respuestas para tranquilizar los miedos y conciliar el sueño pensando, por ejemplo, que los hijos sobrevivirían. Pero hoy sabemos muchas cosas que nos permiten vivir con mayor tranquilidad. Conocemos la ciencia, conocemos la medicina, conocemos estadísticas, conocemos datos, sabemos de multitud de hechos y datos comprobables que hacen que sea menos necesario para muchos de nosotros tener videntes. Pero hay una cosa más que sabemos con absoluta certeza. Los profetas del pasado, todos, tenían menos puntería para acertarle al futuro que los soldados del imperio disparando contra los héroes de Star Wars. No hay un solo adivino que, analizado con seriedad y profundidad, haya acertado más de lo que el azar indica que es probable. Lo demás es marketing, olvidar las profecías fallidas y confiar en gente como Iker Jiménez para que le recuerde a la gente nuestros escasos aciertos. Pero sobre todo, y respecto de Nostradamus, desde 1555 hasta la fecha, y sobre todo desde que en el siglo XX se reanimó la figura del francés con los delirios de la teosofía y el New Age, ninguno de los expertos en Nostradamus, ninguno,
ha podido darnos la interpretación de una cuarteta que prediga el futuro, una predicción como la primera que hice jugando en este pequeño vídeo. Nadie sabe qué futuro predijo Nostradamus, pero muchos dicen saber y cobran por decirlo que de lo que ya pasó lo había predicho. Más que profetas son postfetas los que hablan después. Y todo esto sin tener en cuenta que basta ver el tipo de gente que dice que puede predecir el futuro o que es experta en Nostradamus o que puede interpretarnos las cuartetas de lo que ya pasó, para saber que no es el tipo de gente en general que uno emplearía para cuidar niños, dinero o bienes valiosos. Que lo pillo con frecuencia se nota a la legua y sin necesidad de adivinarlo. ¿No cree usted?